Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Esta semana vamos a compartir, obviamente, acerca del tema internacional que ha sucedido aquí en Guatemala durante esta última semana, casi 10 días, con todas las actividades previas, y fue la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se está llevando a cabo en esta semana que pasó en Antigua Guatemala, donde se hizo la instalación o la apertura inicial en Finca Filadelfia, y luego casi todas las actividades se han llevado a cabo en Casa Santo Domingo, donde se llevó a cabo ya la asamblea. Así que vamos a compartir acerca de este tema con Philip Chicola, quien es analista político. Buenas noches, Philip. Buenas noches, Quique. Buenas noches. Nos acompaña también Cristian Castillo, quien es analista del IPUSAC, que es el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Y nos acompaña también Roberto Wagner, que es experto en temas internacionales, internacionalista, y nos va a acompañar también para analizar este tema. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Quique. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a compartir un poquito con nuestros televidentes acerca de la importancia. Esta es la 43 Asamblea de la OEA. ¿Qué importancia tienen estas asambleas? ¿Y qué importancia tiene en particular que se esté llevando a cabo en Guatemala en esta ocasión? Tal vez empiezo con Roberto. Bueno, es la 43 Asamblea General, sesión ordinaria. Sí, porque ordinaria. Aparte han habido sesiones extraordinarias. Y bueno, pues primero tal vez para contextualizar un poco, la Organización de Estados Americanos históricamente es la organización internacional de carácter regional más antigua que existe en el mundo. Una concepción que viene desde 1890 y que para 1898 ya empieza a cuajar como lo que iba a ser una oficina de comercio para América Latina, para las Américas, y posteriormente se convierte en la Unión Panamericana oficialmente en 1902. Se convierte y ha tratado muchos temas que a principios del siglo XX, pues en el mundo en general ni siquiera se discutían, cuestiones sobre los derechos de la mujer, la niñez, el tema de los pueblos indígenas, el tema de la salud. La Organización Panamericana de la Salud fue, digamos, una institución siempre adjunta a la Unión Panamericana que pues ha desarrollado un trabajo muy importante, pero desde 1948 ya como la Organización de Estados Americanos pues ha sido una, podríamos decir que tiene un mandato muy parecido al de las Naciones Unidas en cuanto a que sus propósitos son universales, son multipropósitos, pero es exclusivamente para la región. Desde ese punto de vista, pues ha tenido ciertos altibajos que han ido de acuerdo a la historia del siglo XX, mediados del siglo XX, lo que fue el papel de la organización durante la Guerra Fría y después lo que es el papel de la organización particularmente en los años 90 y lo que ha sido en los últimos años. Entonces, las asambleas generales, que son las reuniones anuales, donde participan por lo general los cancilleres de la región, pues lo que trazan es la labor de la organización, cómo ha sido histórica y hacia dónde se está moviendo, y particularmente la labor que tienen que hacer en ese año de trabajo previo a la próxima Asamblea General. Cuando vemos todo esto, hay un país que ha sido de alguna forma excluido en los últimos años, décadas ya, ha sido Cuba. O sea, hay 35 países en América y sin embargo solo hay 34 miembros formalmente de la Organización de Estados Americanos en este momento. ¿Por qué será eso, Roberto o Cristian? ¿En qué momento se dio eso? Bueno, se da después de los conflictos que se dan, particularmente primero los problemas que se dan en Estados Unidos, Cuba, con lo que fue el tema de Bahía de Cochinos y posteriormente ya con lo que es el tema de la crisis de los misiles de Cuba a principios de los años 60, en donde viene y lo que se le hace a Cuba es que se le suspende el voto. Cuba nunca es expulsada de la OEA, sino que se le suspende el voto, se le reconoce la voz, pero los cubanos muy prácticos dicen, bueno, ¿de qué me sirve llegar a una organización a gritar y a decir y a patalear si quiero, pero no puedo votar? Entonces, simple y sencillamente dejan de asistir, y cuando hace unos pocos años se levanta esa suspensión, ya los cubanos dicen, bueno, ya hemos estado tanto tiempo sin esto, ¿para qué tenemos que entonces seguir participando? Y que surge un tema intermedio, que es lo que se le denominó la CELAC, que es una instancia intermedia como otro polo de poder dentro de la región, Cristian. Efectivamente, que va muy en la línea de lo que planteaba Roberto, que le pasa también a Honduras en su momento con el tema del golpe de Estado, que queda suspendida de
propiamente del Pleno de la OEA. Habría que también remarcar un poco un elemento interesante, histórico, digamos, es la tercera cumbre que se da en Guatemala. Sí. Es decir, se da una primera cumbre, la 16 Asamblea, que se da en el gobierno de Vinicio Cerezo, en un momento de transición importante. Sí. Es decir, se da en el 86 como un espaldarazo al sistema de la transición a la democracia. Luego vimos la Asamblea, la 23ª Asamblea, que fue en el 99, un reconocer la firma de la paz. La firma de la paz y el impulso, y ahora pues que entra el debate que se ha levantado a nivel internacional y que el presidente pues Otto Pérez Molina ha posicionado a nivel mundial. Desde esa perspectiva, siempre hay reconfiguraciones de poder dentro de la misma región, y el CELAC responde a eso, como en el transcurso histórico y en el devenir político de las últimas décadas han habido en torno a algunos temas, algunos polos que se han ido articulando. Vemos, por ejemplo, que el caso de Cuba y el caso de Malvinas fueron temas controversiales en la reunión de presidentes el año pasado. En la cumbre de presidentes, en donde obviamente ambos temas controvertidos generan esos fraccionamientos de poder dentro del mismo sistema interamericano. Y también un poco regresando al análisis histórico. Cuando uno analiza la evolución de la OEA en los últimos 60, 70 años, pues nos damos cuenta que sencillamente esos recambios de poder que hablaba Cristian se han ido evidenciando dentro de la organización. Desde 1948, a finales de los años 90, la OEA fue un organismo que respondía a la agenda norteamericana, y hay que decirlo claramente. Hay tres casos paradigmáticos. Por ejemplo, en el 54, cuando se da la caída de Arbenz en Guatemala, en el ínterin de ese proceso, la delegación de Guatemala plantea ante la OEA que se está violando la soberanía del país, y sencillamente todos los países de la OEA votan en contra de emitir una resolución condenatoria a eso. En el 82, en el caso de las Malvinas, hay que recordar que dentro de todo el sistema de la OEA, un acuerdo paralelo es el Tratado de Tlatelolco, que es el que crea el Sistema Interamericano de Asistencia Recíproca, o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, perdón, que trataba de establecer un frente común de defensa de los países americanos. Pues cuando se da una OTAN para América, pues cuando se da el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por las Malvinas, Argentina pide ante la OEA que se active el sistema interamericano, pero sencillamente Estados Unidos, por su alianza con Gran Bretaña, logran detener ese proceso. Y el caso de Cuba, que ya lo mencionaba Roberto. Nos damos cuenta que con el cambio de siglo, ese balance de poder empieza a cambiar. Se da el establecimiento de la CELAC bajo la influencia de los países de América del Sur, principalmente de Venezuela, pero vemos también que los temas que se han abordado en los últimos 10 años en la OEA son temas en que la agenda norteamericana ya no direcciona lo que hace el organismo. Y el caso paradigmático que estamos viendo es lo que está ocurriendo hoy con el tema de las drogas. Es un ataque directo a la política contra el narcotráfico porque ha promovido Washington, que viene de los países americanos. Y otro asunto también interesante. En el 2001, la OEA redefine un poco su mandato. Un poco de forma, son esos accidentes de las fechas de la humanidad. El 11 de septiembre del 2001 se aprueba la Carta Democrática Interamericana, que le da a la OEA el mandato de defender la democracia en el continente. Pero nos damos cuenta que en los últimos 10 años ha habido una serie de casos en que el problema con la democracia en el marco de la OEA es la interpretación que hay al respecto. Por ejemplo, bajo el nuevo balance de poder, la OEA no se pronuncia sobre algunos temas, digamos, controversiales que han ocurrido en Venezuela o en Paraguay, pero sí se pronuncian en el tema de Honduras. Entonces, al final, toda la concepción de la OEA que hoy estamos viendo no es nada más que un reflejo de ese nuevo balance de poder, de un sistema interamericano donde los países de América del Sur han logrado redefinir la agenda de la organización frente a Estados Unidos. Pero yo diría que viene desde antes, porque precisamente en los años 80, la Asamblea del 86 es particular, primero porque sí refleja, es muy claramente, hay un apoyo de Estados Unidos definitivamente, pero también está apoyando lo que es la llamada política de neutralidad activa de Guatemala. Tenemos que distanciarnos del área de influencia y de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y después, a inicios de los 90s, en 1990, yo siento que es el momento donde realmente se refresca la OEA, la Declaración de Santiago sobre el tema democrático. Y es un concepto donde nuevamente una visión muy clara sobre, digamos, el defender una democracia liberal,
se aplica en el 91 primero en Perú con Fujimori, después en el 92 en Haití, después del golpe a Jean-Bertrand Aristide, y en el 93 con el Serranazo, con sus diferentes matices, pero en los años 90 después también se crea lo que es la unidad de la promoción para la democracia, respetando muy claramente los procesos, pero dando un apoyo continuo a ciertos elementos institucionales democráticos. Pero esto respondía más bien porque siempre ha habido un interés de la región por decir, tenemos que soltar esa dependencia de los Estados Unidos. Que recordemos una cosa también aún más histórica. Desde los procesos de integración en el siglo XIX, impulsados por el gran Simón Bolívar, el Libertador, la Liga Anfictiónica, además, quien realmente tiene éxito y por primera vez reúne a todos los países participantes en la región, es Teddy Roosevelt, y es cuando se crea la Unión Panamericana. O sea, curiosamente, nuestra intención de unirnos, que es propiamente latinoamericana, nunca se logra consolidar hasta que los Estados Unidos participan. ¿Y qué tenemos hoy? En una reunión en el 2013 en Guatemala, una OEA en la cual se discuten temas totalmente sui generis. Vemos que se discute en el seno de esta 43 asamblea el tema de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y el tema del aborto, la legalización del aborto. Ambos temas que escapan a toda esa herencia histórica, digamos, y a toda esa herencia histórica, política, exacto, económica, que en alguna medida reconfigura también a la OEA ya en un siglo XXI con lógicas totalmente distintas. Y tenía otros dos temas más allá del tema principal de agenda, que era la presentación del informe que la OEA terminó en enero de este año y donde plantea rutas alternativas para el tema del narcotráfico, del combate a las drogas. Hay otros temas que son como producto de la cumbre del año pasado, que son temas económicos, de integración económica regional, temas que tienen que ver también con la urbanización de la población, el tema de ciudades sostenibles, y se habla mucho de eso. Hay una mesa específica que se dedica todo un día, del día lunes de la semana pasada, a ese tema. O sea, hay dos o tres temas que venían adicionalmente planteándose sobre esto, que están ahí, pero que los opacan en un momento dado esos temas que acaba de mencionar Cristian, el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo y el tema del aborto, que son temas que son realmente decisiones de Estado, de cada país. No son necesariamente una política regional y sin embargo están planteados ahí. Tengo que ir al corte y al volver vamos a analizar un poco justamente ya eso, cómo se instala la asamblea, qué primeras acciones se llevan a cabo y cómo empieza a sucederse ya un proceso de empezar a confrontar esa política de más de 5 o 6 décadas antidrogas de Estados Unidos ante una nueva posición de América Latina. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste.